Bienvenidos a De Finanzas, curso de análisis y criptomonedas. En este video vamos a estar hablando de bloque de órdenes, una estrategia para buscar longs y buscar shorts también en el mercado, una estrategia que funciona bastante para aquellos inversores que van con trading institucional. Vamos a estar viendo conceptos muy sencillos. Recuerda que tienes que tener primero la clase de estructura del mercado para poder entender algunos conceptos que vas a ver en este video. Comencemos de una vez. ¿Qué son los tan mencionados bloques de órdenes? Van a ser simplemente zonas de alta reacción, de oferta y de demanda. ¿Okay? La razón lógica detrás de estos, o el por qué nosotros vamos a identificar estas zonas y vamos a tratar de entrar en operaciones en estas zonas, es muy sencilla. Es que los grandes traders, ¿okay?, los que entran con muchísimo volumen al mercado en un activo, ¿okay?, dependiendo también la liquidez de ese activo, pero ellos no van a poder ejecutar las posiciones a diestra y siniestra como les plazca. ¿Por qué no? Porque les va a acarrear un costo adicional. Entonces ellos van a encontrar áreas beneficiosas para ellos con suficiente liquidez para evitarse esos costos. Vamos a poder validar esta idea usando algo, por ejemplo, como una herramienta como el perfil de volumen. En esta herramienta, por ejemplo, acá en esta gráfica nos está mostrando claramente que en esa área de lo que conocemos o lo que estamos tratando de identificar como el bloque de órdenes, ese mayor volumen se transó desde el tramo completo hacia abajo, ¿okay? El mayor volumen acá. Ahí está que los grandes participantes generalmente no pueden completar todos los pedidos a la vez y van a usar las mismas áreas de altos volúmenes ejecutados anteriormente para colocar esos pedidos nuevamente. Entonces, por eso es que vamos a utilizar esas zonas y vamos a identificarlas y utilizarlas para nuestros trades, porque estamos contando con que esos institucionales van a utilizar esas zonas de alta reacción o de alta liquidez y nos va a dar una ventaja en el mercado. Entonces, ¿por qué la reacción del área en este nuevo test ocurre debido a algo llamado división de orden, que ya lo vamos a ver más adelante en order flow? Pero bueno, otra razón que no es tan importante se llama pastoreo dentro de trading. Es simplemente que los traders compran o venden los movimientos que están viendo. Entonces, tres razones juegan allí. Lo podemos observar, es comprobable con el perfil de volumen. Pero ¿cómo identificarlos y además para qué nos sirven? Bueno, ¿para qué nos sirven primero? Nos van a servir para hacer compras, para hacer nuestras ventas y además nos van a servir cuando estamos en futuros para identificar cortos o largos. ¿Cuáles son las reglas para encontrar un buen bloque de órdenes? Entonces tenemos primero que se van a producir cambios de tendencia, ¿ok? Y vamos a tener que encontrar ese rompimiento de estructura. Una vez que notamos un cambio de tendencia, vamos a ir allí, ¿ok? Eso es lo primero. Encontramos un cambio de tendencia en nuestra gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es ir a ver ese rompimiento de estructura. Si no sabes de qué estoy hablando, no te preocupes, que aquí arribita te dejo el link a ese video sobre estructura del mercado, rompimiento de estructura. Pero ese es el primer paso. Ve y lo ves, te espero, pausa este video y vuelves. Bueno, una vez que ya han vuelto todos a este video, porque ya han visto estructura del mercado, van a identificar alto más alto en la estructura alcista, bajo más alto, bajo más alto. Cuando se rompe por debajo de ese bajo más alto, tenemos ese BOS o Break of Structure, ¿ok? Y vamos a ver cuál es ese bloque de órdenes. Ese bloque de órdenes va a ser la última vela de esa estructura antes que se dé ese rompimiento de estructura. Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Otra cosa que hace que sea un muy buen bloque de órdenes es que va a estar acompañada o seguida de una vela envolvente. Generalmente va a crear un imbalance. ¿Okay? Y además, pues obviamente se da el rompimiento de estructura. Son zonas de muy alta reacción,
muy, muy alta reacción, donde nosotros vamos a poder tener buenas ganancias utilizando estos bloques de órdenes. Entonces ya sabemos, se rompe la estructura, tenemos que identificar dónde es que se rompe la estructura, dónde cambia esa tendencia, vamos a identificar esa última vela de la tendencia y ahí esa es nuestro bloque de órdenes. ¿Okay? Entonces, son zonas de alta reacción cuando son tocadas por el precio. Se iban a identificar en los extremos de las gráficas estando en zonas de oferta y demanda. Siempre va a quedar dinero pendiente por buscar en esas zonas. Además, ¿cómo operarlas ahora sí? ¿Okay? Vamos a ver cómo se operan esos bloques de órdenes. A ver, bueno, ya identificamos esa vela, ya identificamos ese bloque de órdenes, pero ¿cómo entrar al mercado? Aquí te lo voy a enseñar. Entonces, nosotros tenemos que esa vela va a tener unas zonas de alta reacción también o muy, muy sensibles, que van a ser la mecha, la apertura de la vela o el 50% de esa vela. Entonces, ¿qué yo hago? Es promediar entre esos tres mi entrada. Nosotros vamos a ver acá esas zonas sensibles. En una, vamos a ver que vamos a querer una entrada alcista, ¿ok? Entonces vamos bajistas, tenemos una estructura bajista, ¿ok? Tenemos el rompimiento de esa estructura aquí. Nosotros estamos viendo esto. Tenemos ese rompimiento de la estructura. ¿Por qué? Porque nos rompe ese alto más bajo. Entonces identificamos esa vela, tenemos aquí este trade, vamos a poner nuestra entrada en la mecha del bloque. Acá reacciona el precio. Acá tenemos el mismo ejemplo, pero reacciona en la apertura del bloque o en la apertura de la vela. Y acá nos está reaccionando en el 50% de ese bloque. Y acá nuestra entrada obviamente tendría que ser alcista para tomar ese movimiento. Recuerden, por favor, que en el mejor de los casos lo que podríamos hacer es promediar nuestra entrada entre esa mecha, si la vela tiene mecha, entre la apertura y ese 50% del bloque. Eso nos va a dejar una muy buena entrada. Ahora, si es bajista, entonces tenemos que vamos en una estructura alcista, identificamos esa vela, la última vela antes del rompimiento de esa estructura, ¿okay? Acá identificamos ese bajo más alto, el rompimiento por debajo de ese bajo más alto, la última vela. 50% de ese bloque, apertura del bloque y mecha del bloque. En este caso reacciona en la mecha del bloque y nuestra entrada sería perfecta en corto. Acá está reaccionando en el 50% del bloque o de la vela y aquí en la apertura de ese bloque. Estos bloques generalmente son responsables de cambios estructurales, debido a ese fuerte volumen que se inyecta para mover el precio a la baja o al alza. Entonces, una vez que estos bloques ya generaron ese cambio de estructura, ¿okay? Conocido como BOS, Break of Structure, entonces es ahí cuando nosotros estamos buscando nuestra última vela alcista o bajista antes de ese fuerte volumen y la consideramos como ese bloque de órdenes. Sencillamente lo que tienes que hacer una vez que esta confirmación se da es esperar ese regreso del precio a la última vela alcista. Debemos esperar que ese precio vuelva, invada esa mecha o esa apertura o ese 50%, el promedio. Este fenómeno se va a conocer como mitigación. El mercado activa las órdenes pendientes y el precio se vuelve a desplomar en este caso. Acá en esta bloque de órdenes o entrada alcista para nosotros, acá ocurre lo mismo. Una vez que el mercado nos está generando ese break of structure, ese BOS, ya tenemos la vela de interés o el bloque de órdenes, la última vela bajista, en este caso, antes de esa inyección de capital alcista. Luego entendemos que el mercado dejó órdenes pendientes y lo único que vamos a necesitar hacer es esperar que el mercado vuelva a reaccionar en esas órdenes en las siguientes velas. En este caso nos reaccionó en esa apertura de la vela. Tenemos algunos
bloques de órdenes que son de muy alta probabilidad, como en este caso. Entonces vamos a tratar de ser más pulidos y tratar de encontrar dentro de una estructura los bloques de órdenes que son más importantes y que nos va a dar un riesgo-beneficio mucho más alto. Entonces lo primero es que vamos a tener que ver que esté seguido de una vela envolvente y que cree un imbalance. Cuando es seguido de estos dos, es muy factible que reaccione. Ya sabemos que el promedio entre la mecha, si tiene mecha, la apertura y el 50% de esa vela es mi entrada favorita. Entonces, también vamos a tener que va a tener una brecha de valor razonable, un fair value gap. Si no sabes qué es esto, espérate al siguiente video, allí estará. Liquidez del lado de la venta y del lado de la compra. Eso va a ser el bloque de órdenes muy válido. Vamos a tener una vela envolvente acompañándola, siguiéndola, y vamos a tener ese fair value gap, que lo ves acá, y la liquidez del lado de la compra. Bueno, otros OP de alta probabilidad son obviamente en temporalidades más altas. Si tú estás viendo en 15 minutos, pues vas a entender que los de 1 hora o 4 horas o un día son mucho más efectivos que esos de temporalidades más bajitas, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, ¿ok? Y así. Un bloque de órdenes debe estar en una temporalidad más alta en soporte o resistencia, ¿ok? Un bloque de órdenes debe romper la estructura del mercado, como lo hemos visto en los casos que hemos explicado con ese rompimiento de la estructura. A ver, y no puede haber estado mitigado para poderlo operar en un futuro. Si ya se dio ese bloque de órdenes, nosotros no podemos volverlo a reutilizar. De lo contrario, automáticamente se va a disminuir la fortaleza del bloque y se hace vulnerable a rompimientos, porque suponemos que los institucionales ya han tomado esa liquidez, ya han considerado que hay una liquidez allí y se han ejecutado esas órdenes. Se debe crear ese fair value gap después de formar ese bloque de órdenes. Ojo, que el bloque de órdenes alcista debe estar por debajo de los mínimos iguales. ¿Qué son esos mínimos iguales? Simplemente significa que la liquidez está por debajo de ese doble fondo. Si está localizado aquí, ese bloque de órdenes alcista debajo de ese doble fondo tiene alta probabilidad de reacción. Ahora, un bloque de órdenes, un OP bajista, debe estar por encima de los máximos iguales. ¿Okay? Nuestro bloque de órdenes sería la zona de interés para nosotros, por encima de ese doble techo. ¿Okay? Con esa receta que estamos viendo hasta el momento, y espero que todo eso te haya servido para encontrar los mejores bloques de órdenes para ti. Bueno, ahora que tenemos nuestra entrada, ya recordemos que es el bloque de órdenes, esa última vela antes de ese rompimiento de estructura que tiene unas más altas probabilidades si se cumplen ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es que le siga una vela envolvente, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar ¿cuál es nuestro stop loss? Ese es el siguiente paso lógico para poder reducir nuestros riesgos. En este caso, vamos a poner el stop loss cuando estamos operando con bloque de órdenes por encima o por debajo de estas velas. Entonces, simplemente encontramos nuestra entrada, ¿no? Ya sabemos que es la última vela, entonces podemos operarla. En la mecha, si tiene mecha, en la apertura de esa vela o en el 50%, la mitad de esa vela. Promediando sería mi entrada perfecta. Tendríamos que poner nuestro stop loss por encima de esa vela. Ahora, si es alcista, pues tendríamos que ponerlo, si nuestro bloque de órdenes es alcista, tendríamos que ponerlo debajo, ¿okay?, de esa bloque de órdenes o de esa vela de interés. Vamos a identificar un ejemplo rápidamente aquí en la gráfica. Nosotros tenemos esa última vela en una temporalidad de 1 hora antes de ese rompimiento de estructura.
Miren cómo el precio reacciona nuevamente y vuelve a ir al alza. Es una zona muy importante. Aquí está en temporalidades más altas el soporte, como lo habíamos dicho, es seguido de una vela envolvente este bloque de órdenes. Y bueno, son zonas que si tú vas a buscarlas en las gráficas, sí vas a ver que son zonas de muy alta reacción. Inténtalo, intenta tú mismo encontrar estos bloques de órdenes y utilizarlos como estrategia para cortos, para largos, para comprar, para vender dentro de tu estrategia de trading. Y déjame saber en los comentarios cómo te ha parecido, cuál ha sido tu experiencia. Nos vemos en el siguiente video sobre Fair Value Gap. Adiós.